¿Cuántas promesas te han hecho que no se han cumplido? Yo no te prometo un gran sueldo. Te prometo un trabajo fijo. No te prometo que siempre sea como el primer día. Te prometo que nunca te faltarán las fuerzas. No te prometo que todos tus compañeros resistan. Te prometo que se puede llegar hasta el final. No te prometo personas importantes. Te prometo personas que no saben cuánto valen. No te prometo que vayan a hacer caso de lo que digas. Te prometo que querrás repetirlo una y otra vez. No te prometo la comprensión de los que te rodean. Te prometo que sabrás que has hecho lo correcto. No te prometo que te vayan a pedir ayuda. Te prometo que te necesitarán. No te prometo una decisión fácil. Te prometo que nunca te arrepentirás. No te prometo un trabajo perfecto. Te prometo formar parte de un proyecto inolvidable. No te prometo que siempre vayas a obtener resultados. Te prometo que tu trabajo dará mucho fruto. No te prometo que vayas a tener grandes lujos. Te prometo que tu riqueza será eterna. No te prometo que siempre vayas a poder ser valiente. Te prometo que tu amor será más fuerte que el mío. No te prometo que puedas acabar con el dolor, el sufrimiento y la injusticia. Te prometo que estés donde estés, llevarás esperanza. No te prometo el reconocimiento del mundo. Te prometo una palabra eficaz. No te prometo seguridades humanas. Te prometo la certeza de que has sido elegido. Y te prometo que alimentarás al mundo. Unirás corazones. Acompañarás a los que sufren. Confirmarás a los que quieren ser fuertes. Experimentarás con ellos la verdadera alegría. Sumergirás a los hombres en la verdad. Y serás sacerdote, testigo de Jesucristo. No te prometo una vida de aventuras. Te prometo una vida apasionante. Jesús que estuviste junto al agua de Genesaret y ante el hambre del pueblo exigiste, denle ustedes por Dios de comer. Quédate con nosotros, Jesús, te da miedo tanta oscuridad. Es posible morirse de hambre en la patria bendita del mar. Quédate con nosotros, Señor, que hace falta un nuevo Emaús. La propuesta será compartir con vos y en tu nombre, Jesús. Primitivo ritual de pastores, que fue el nuevo banquete pascual. Morirán nuestros mayores al Dios vivo de su libertad. Cena santa, signo y profecía, memorial de Jesús servidor, nueva alianza de la Eucaristía, que es misterio de fe y comunión. Quédate con nosotros, Jesús, que da miedo tanta oscuridad. No es posible morirse de hambre en la patria bendita del pan. Quédate con nosotros, Señor, que hace falta un nuevo Emaús. La propuesta será compartir con vos y en tu nombre, Jesús, Jesús. Invitamos a todos los que están en sus casas, a los que están en los hospitales, a los que están en distintos lugares de internación, que no pueden salir por enfermedad, por debilidad, a los que los cuidan, a los presos, a los monjes y a las monjas de clausura, a que espiritualmente peregrinemos para alcanzar el don de esta indulgencia del año santo
2025. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pidamos perdón juntos. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Recemos el credo profesando nuestra fe en Dios en el ámbito de la Iglesia. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí vendrá a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Delante de Jesús, mirando a Jesús en el sagrario, le pedimos que venga a nosotros. Señor Jesús, no puedo recibirte ahora con la hostia consagrada, pero te pido que vengas espiritualmente a mi corazón. Jesús, quiero permanecer siempre con vos. Recemos por el Papa y por las intenciones que lleva en su corazón. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y a la Virgen le confiamos nuestra vida, la saludamos, le pedimos que nos siga cuidando para vivir siempre en la esperanza. Y que a todos los bendiga Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. El peor analfabeto es el analfabeto político. No oye, no habla, no participa de los acontecimientos políticos. No sabe que el costo de la vida, el precio del poroto, del pan, de la harina, del vestido, del zapato y de los remedios dependen de decisiones políticas. El analfabeto político es tan burro que se enorgullece y ensancha el pecho diciendo que odia la política. No sabe que de su ignorancia política nace la prostituta, el menor abandonado y el peor de todos los bandidos, que es el político corrupto, mequetrefe y lacayo de las empresas nacionales y multinacionales. Tenemos poco tiempo, lamentablemente nos quedan 10 minutos, pero bueno, vamos a tratar de aprovecharlos al máximo. ¿Qué situación estamos ahora desde lo económico que estamos con los encajes forzados a los bancos para detener a que el dólar no se escape y todo eso? Bueno, te dejamos a vos, Horacio, dale Leria. Muchas gracias. Mira, en primer lugar, el sistema financiero argentino está muy concentrado. Toda la economía está concentrada, pero el sistema financiero con mayor fuerza. Hay 61 bancos autorizados a operar, 14 compañías financieras, más de 343 fintechs, pero solamente 10 bancos captan el 70% de los depósitos. 9 privados captan 50% y el otro 20% del Banco de la Nación Argentina. Pero el Banco de la Nación Argentina funciona como un banco privado. El Banco de la Nación Argentina en este momento lo preside Daniel Tillar, en realidad desde que asumió Milei lo nombró a Daniel Tillar. El hijo está procesado por una estafa en la provincia de Córdoba con una compañía financiera. Daniel Tillar fue 8 años presidente del Banco de la provincia de Córdoba, hoy es el... ¿Por qué digo que funcionan como bancos privados? Porque en el caso del Banco Nación, tiene bonitas sucursales repartidas en todo el país. El 60% de los depósitos que capta se da vuelta y se lo presta al Estado en estos títulos públicos que ahora vamos a hablar. O sea que el Banco Nación vive de la renta al Estado. Y lo mismo pasa con los otros 9 bancos privados. El peor de todos es el Credicop. El Credicop, el dato de abril, que es el último estado contable presentado por el Banco Central. El Banco Central publica los balances de los bancos. El 87,4% de los depósitos que capta se lo presta al Estado. Todos los bancos, el sistema, estas 10 compañías financieras, estos 10 bancos, los 9 bancos privados, el banco privado son el Banco Galicia, el Banco Santander Río, el Matro,
el Bureau Vizcaya, el Credicop, el Superville, el Citi, el Banco Patagonia, 80% le pertenece al Banco Brasil. Bueno, el banco, el HSBC, que ahora se fusionó con el Banco Galicia, se llama Galicia Más. Estos 9 bancos privados y el Banco Nación viven de la teta del Estado, viven prestando al Estado y a tasas usurarias. Y ahora paso a contar lo siguiente. Los bancos se presentan como si fuera la víctima de esta película, porque claro, pagan, vos fíjate, la publicidad de los bancos es la más grande en cuanto medio tenés, en ámbito financiero, en Clarín, la publicidad de Galicia, Macro, lo más grande que tiene, Río, bueno. Los bancos son los verdaderos fugadores de plata, porque el Banco Central es banco de bancos, opera solamente con bancos. Si yo le dijera a todos ustedes que no puedo tomar el 7 de diciembre, sí para hacer la comparación, pero no puedo tomarlo porque los balances son mensuales. Desde el 1 de enero del 2024 al 31 de julio del 2025, por el comercio exterior tuvimos un superávit comercial acumulado de casi 22.000 millones de dólares. Al Fondo Monetario Internacional se le pidió, ingresaron al país billetes de dólares que vienen de la oficina de Washington del Fondo Monetario Internacional, 14.000 millones de dólares más. El Banco Mundial y el BID pusieron 5.000 millones. El repo, que es un préstamo, vos das título con compromiso de recompra, por eso se llama repo, 3.000 millones de dólares más. Y el blanqueo, según informa la Agencia de Recaudación del Control Aduanero, fue de 20.631 millones de dólares. Quiere decir que ingresaron al país, en la gestión de Milei, en realidad de Caputo y de Auxili, 64.500 millones de dólares. Sin embargo, las reservas internacionales al 7 de agosto del 2025, y ahí sí comparando el 7 de diciembre del 23, que fue un viernes, y el último día hábil del gobierno de inútil Alberto Fernández, y el corrupto de Miguel Pese, que tendría que estar acusado por cohecho porque le permitía a los bancos vivir de la LELIC. La LELIC se convirtió en deuda pública. Lo que era la deuda del Banco Central, que Miguel Pese y todo el directorio del Banco Central, de la gestión de Alberto Fernández, le dieron a los bancos pingo de negocio con tasas seguras, que la LELIC, la letra de liquidez, se convirtieron en deuda pública. Bueno, sin embargo, el total de reservas brutas en esa época, el 7 de diciembre, era 20.255 millones de dólares. Vos tenés 64.400 millones de dólares que entraron, te están faltando más de 44.000 millones de dólares. Más de 44.000 millones de dólares ayudaron a jugar los bancos, que lo compraron para sí o para sus clientes. ¿Quiénes son sus clientes? Pampa, Marcelo Millen, Pampa Energía, Eduardo Eitan de IRSA, los Roca de Techín, Eurniquian de Compañía General de Combustible, los Pagani de ARC, los de para sus clientes, y para ellos se llevaron más de 44.000 millones de dólares. Y hoy se agarran las vestiduras, ¿por qué? Porque obviamente esos dólares que se fueron no los tienen. Entonces la plata que está, el Banco Central las absorbe colocando títulos públicos del Estado Nacional. Y lo coloca a los bancos los títulos públicos del Estado Nacional. La licitación que se hizo el 13 de agosto, la última licitación, por 15 millones de pesos. 15 millones de pesos. Después se demoraron el 61%, 9,1 millón, y quedaron casi 6 billones afuera. Casi 6 billones por de los bancos, que los bancos lo iban a usar seguramente para comprar dólares y seguir jugándolo. Dado que ellos tienen las elecciones y el terror de que la suba del dólar impacte sobre la suba de la tasa, le pagó las tasas que ellos quisieron. El 13 de la licitación del 13 de agosto le pagó por un mes. O sea, venciéndose de septiembre, 4,48% mensual, 69,2% anual. Una tasa casi el 70% anual le pagó el Banco Central a los bancos. Es plata que pagamos nosotros, porque son títulos de Tesoro Nacional. Acuerdan con el banco que acuerda los bancos, con estos 10 bancos grandes, inclusive, creo que dije, porque el resto toca de oído, hacer y sufructan de esta situación, pero negocian con los CEOs, dueños de los 10 bancos, incluido el Banco Nacional, 9 bancos privados y el Banco Nación, acuerdan la tasa, y acordaron una tasa del 4,48% mensual, el miércoles, con una tasa casi del 70%. Como quedaron afuera 6 billones de pesos, hoy, en una licitación que anunciaron el mismo 13 de agosto, le salieron a colocar un núcleo, pero con una tasa que se llama TAMAR, que es una tasa mayorista. Esa tasa el día 14 de agosto, el último Banco Central de la República Argentina,
era del 52,52% más el 1%. O sea que, si inflación, ellos dicen que va a estar 25, 26, 27%, le está pagando los bancos. Estos que lloran como si le sacaran los ojos, más del doble, 52,56, y la licitación casi 30%. Le bajó un poco, solamente le bajó un poco la tasa, una tasa recontra positiva por no correr ningún riesgo, tener bonitas sucursales, captar ahorro público, porque la plata de los bancos no es nuestra plata entera, la plata es de los tontos depositantes que depositan en esos bancos, y esos bancos van, se dan vuelta y le pagan al que existe un plazo pico una tasa del 43, 44, 45% anual, y ellos se dan vuelta y se la colocaron a casi 30% ese agosto, y hoy a 52,56 más un punto, o sea, 53, no sé, más del día 28 del 14 de agosto, pero del 14 de agosto fue 22,56%, entonces una tasa del 55% como mínimo. Ganan fortuna con sola por tener la carta de deporte de ser banco. Depósito es ahorro público. Acá nos deberíamos al 126 y que se vuelva a considerar el ahorro como ahorro público, como ahorro nacional, y que sea un banco nacional. No necesitas un banco, no como la Nación, que juega igual que los privados. Un banco nacional que con esa plata financie como financiaba antes, a la producción, al consumo, que la destine al comercio, a la construcción, que la destine a la actividad productiva, y no como están haciendo, que se la prestan al Estado, y el Estado inmoviliza esa plata, no lo usa para nada, porque no es que utilice la plata para nada, la utiliza no es para pagar los intereses de la deuda. Está en la monstruosidad de la deuda en pesos, que las colocaciones que hacen es para pagar los intereses que el monto total de la deuda en pesos le devenga. Esta es la triste situación en que nos encontramos. No sé si fui claro. Terrible panorama, ¿no? Terrible panorama, por eso, terrible panorama, y que va a seguir por lo menos hasta las elecciones del 26 de octubre del 2025, que son las elecciones generales. Sí, te hago esta consulta, Horacio. Rápido, tenés 2 minutos para contestarla. No, ya no tenemos tiempo, son los 57. Son los 57. Tenemos que cerrar el programa y despedirnos de los oyentes. Pero mira, esperemos que la próxima volvamos a hablar con vos para que nos des un panorama de lo que va a pasar después de las elecciones. ¿Qué perspectiva tenés? Pero ya no tenemos tiempo. Una picardía, que no hayamos podido conectarnos antes con vos. No puedo entrar al MIT que me dieron, no puedo entrar, pero te quiero decir una siguiente. La única forma de revertir esto, que el pueblo argentino entienda la estafa que es este gobierno y que no los vote. Si no los vota, tanto en la elección de la provincia de Buenos Aires como en la elección ahí podrá revertirse, pero si el pueblo, arreado por los medios, estupidizado, embrutecido por los medios, lo sigue votando a Milei, no tenemos ninguna oportunidad de que este país cambie y vamos camino directo a ser una colonia. Una colonia es más digna que este gobierno de Milei. Totalmente de acuerdo, Horacio. Bueno, desde ya Rubén, 2 segundos. Lo voy a comprometer a Horacio, porque a mí me va a tocar discutir durante todo este tiempo todas estas cuestiones, así que yo lo tengo que molestar para que me tire una mano en esto de dar batalla contra este gobierno entregador. Así que seguramente te voy a estar escribiendo para poder hacer ese intercambio. Pero cuando ustedes quieran, cuando ustedes que tuve problemas para entrar en internet, pero por ahí yo hubiera tenido otro. Bueno, pero cuando ustedes quieran volvemos a charlar. Si quieren, ustedes tienen un programa una vez por semana, la semana que viene, cuando ustedes quieran. Bueno, perfecto. Bueno, Horacio, muchísimas gracias. Un abrazo enorme, compañero. Y bueno, siempre es muy, pero muy interesante, muy concreto lo que vos planteás. Gracias, Horacio. Muchísimas gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Todo lo que nos pasa es porque hay que conseguir superávit, no tener déficit. Entonces hambrean a la gente, se retiran de la ciencia, de la salud, de la educación, de la solidaridad con los más vulnerables, con los débiles. Ahí están las personas con discapacidad, esperando que el veto
del presidente de la República a nombre de las corporaciones no prospere. ¿Y por qué digo a nombre de las corporaciones? Porque si ustedes leen hoy, nada más, La Mafia de Clarín y La Nación también, todo lo que dicen es, naturalmente, enojados porque hay una oposición que está en condiciones de discutir. Por lo menos lo de la emergencia en discapacidad, que a mí me parece que va a salir, porque si no sería como un cuento, es estar en un cuento de horror que voten en contra de la discapacidad. Por supuesto también si lo hacen en contra de los jubilados, pero tengo la sensación que a los jubilados son capaces de traicionarlos, esos diputados que votaron la ley pero que ahora tienen muchas dudas, porque no tienen vergüenza. Pero en cambio con la emergencia en discapacidad, la cuestión es el déficit. Entonces yo le leo, porque usted no puede leer todos los medios al mismo tiempo, salvo que tome la computadora y se ponga a trabajar de ciudadano. Dice, página 12, volvió a aparecer el déficit. En julio el financiero quedó en negativo. La Nación, hubo déficit financiero en julio y el gobierno lo atribuye al pago de la deuda. Sí, puede ser. Entonces, nos cortaron la cabeza a todos los que tienen necesidad en la Argentina. Y lo mismo tienen déficit. Explicándola por la deuda. Por el pago de la deuda el gobierno tuvo superávit, dice, superávit primario en julio. Lo salvan un poco, pero déficit en julio. Esto de dar la pérdida envuelta en lo que fue una buena, es gracioso, es hábil. Ámbito, dice el superávit fiscal, también. Ámbito recorre el mismo camino, como tomando el título directo del portal. Aunque apareció el primer déficit, caramba, después de todo esto, de la hambruna a la que han sometido a la gente, nos hablan de que apareció el primer déficit. La Tecla dice, Milei no cumple, la economía sigue estancada. El gobierno generó déficit. El Litoral, segundo mes con déficit financiero en la gestión Milei. Ahora, en Mar del Plata, el gobierno tuvo déficit financiero por 168.000 millones en julio. Tiene que ver, por supuesto, con la deuda, tiene que ver con el Fondo Monetario Internacional, tiene que ver con que la capital del país es Washington y los que mandan acá son los integrantes del fondo, mientras que Caputo trata de salvar a sus inversores directos, porque cuando lo echen a patadas del gobierno, o tengan que echarse a sí mismos, va a conseguir trabajo en lo privado, privados a los que les hizo ganar tanto, pero tanto dinero como toda la vida. Lo que vale la pena pensar, lo que duele, es que toda esa gente que estuvo anoche pasando frío bajo la lluvia, para decirles a los legisladores, miren que los estamos observando, no vayan a traicionar también a los discapacitados, no lo hagan con los jubilados, no traicionen los que ustedes mismos votaron como ley. Así que los estamos mirando, esa gente. Y los que directamente van a ser destinatarios del logro o del fracaso, todo esto ocurre porque hay que salvarse del déficit. Caramba, lo mismo tienen déficit. A continuación, tiene la palabra el diputado Leandro Santoro para una cuestión de privilegio. Gracias, presidente. Es una cuestión de privilegio contra el director nacional de la Agencia de Discapacidad. Y le pido, por favor, al plenario si puede prestar atención, porque estamos frente a un acto verdaderamente insólito, que es que el día que tenemos que tratar la emergencia en discapacidad, están circulando audios en este momento, presuntamente del señor Diego Españolo, el director nacional de la agencia, diciendo que en el gobierno argentino se cobraron coimas de $500,000 por mes, justo en el mismo momento en el cual esta Cámara tendría que estar tratando el veto del presidente de la Nación frente a la ley de emergencia en discapacidad. En una sesión que por demás es insólita, porque además de la filtración de estos audios, que esta Cámara debería tratar y dejarse de hacerse la boluda, porque estamos hablando de un tema muy grave que afecta a cientos de miles de argentinos, en ese mismo momento y en este mismo contexto, quienes justifican el veto del presidente de la Nación argumentan que lo hacen para luchar contra la corrupción. Pero muchachos, la corrupción es sin lugar a duda una bandera que debería ser unificada de todas las bancadas. Pero para eso ustedes tienen que dar el ejemplo. El señor director nacional tendría que estar haciendo una declaración pública en este momento desmintiendo esos audios. Y si hay abusos, si hay corrupción, esta Cámara tiene que acompañar una auditoría y un saneamiento del sistema. Lo que nunca puede pasar
es que con el argumento de coimas o de corrupción se privilegie la posibilidad de la libertad de las personas que padecen situaciones como las que están viviendo los familiares de las personas con discapacidad. En segundo lugar, es una sesión insólita también, porque hoy hemos visto en algunos diarios que se adelantó el voto de diputados que la sesión anterior acompañaron la emergencia en discapacidad, pero producto de los aprietes del gobierno, han dicho ya que van a acompañar el veto, retrocediendo, tal cual lo hicieron en la sesión de septiembre del año pasado, cuando en esta Cámara tratamos el aumento a los jubilados. Y por último, es insólito también que hagan semejante ajuste en este contexto, sobre pretexto de avanzar sobre un supuesto equilibrio fiscal. El equilibrio fiscal en la Argentina se tiene que garantizar a partir de la lucha contra la evasión, a partir de una reforma impositiva que grave a los que más tienen y fundamentalmente también terminando con los curros que existen en el sector financiero, con el carry trade, que también son gasto público. Es insólito igual, mientras estoy diciendo esto, ver la actitud de la bancada oficialista, cómo se hace la distraída. Señores, tienen que hacerse cargo y responder por estas acusaciones, porque son ustedes los que dijeron que venían a la Argentina a terminar con los curros, y son ustedes los que tienen la responsabilidad de decirle a los argentinos si son ciertas o son falsas esos audios que están circulando en este momento por esta Cámara y por todos los medios de comunicación. Y esto lo tienen que hacer no solamente porque es un contrato electoral, sino porque forma parte del contrato social. El contrato social de la Argentina, que está expresado en la Constitución Nacional. No pueden ir en contra de la ley en emergencia, en discapacidad, porque de ir en contra por esa ley irían en contra de los valores que están expresados en la Constitución de nuestro país. Es importante entender que solamente las personas que tienen esa necesidad pueden sentir efectivamente lo que es el abandono del Estado, en el medio además de estas denuncias que son absolutamente injustificables. ¿Saben lo que significa para una familia que tiene que hacerse cargo del cuidado de una persona con discapacidad que le corten las prestaciones? Son conscientes de lo injusto que es la desigualdad de oportunidades que está expresada por la Lotería de la Vida. Este Congreso tendría que defender la igualdad de oportunidades y reducir la brecha de desigualdad, entendiendo que es el Estado el que tiene que cumplir un papel elemental para garantizar la libertad de las personas que tienen una situación de discapacidad y de sus familias. Son ustedes los que hablan de libertad y hoy estamos discutiendo una ley que atañe a la libertad de las personas con discapacidad, porque la libertad no es lo que piensa el presidente Milei, la libertad de expresión para poder insultar a un pibe que tiene autismo, es la libertad de las personas de poder llevar adelante su proyecto de vida, la libertad de hacer efectiva la capacidad de realización personal, y para eso se necesita el Estado, pero ustedes no creen ni en el Estado ni creen en la comunidad. Y ese es el problema de fondo. Para ustedes es sálvese quien pueda. Por eso la actitud que tienen ahora de indiferencia frente a lo que estamos discutiendo. Y del sálvese quien pueda al todos contra todos. Pero si hay algo que nos tiene que unificar, a los que tenemos un sentido de solidaridad, es la idea de nación y de patria. El sentido de patria es lo que tiene que poner blanco sobre negro en esta discusión. Y el sentido de patria es lo que tiene que permitir que esta sesión termine con la consagración de una ley que garantiza la libertad de las personas con discapacidad. Gracias. Gracias, diputado Santoro. La cuestión de privilegio planteada por usted será girada a la Comisión de Asuntos Constitucionales para su posterior consideración. Tiene la palabra a continuación el diputado Martín Soria. Gracias, presidente. Esta cuestión de privilegio, en los términos del 127 de nuestro reglamento, es contra el presidente Javier Milei, por abrirle las puertas de este Congreso y de su propio gobierno a uno de los flagelos más destructivos que puede tener cualquier país y sus instituciones. Me refiero a la narcopolítica. Sí, escucharon bien, narcopolítica. Son los vínculos, seguramente saben, entre el narcotráfico, nexos oscuros, con lo peor de la política. Yo le diría, yo escuchaba ayer al diputado Esper, José Luis Esper, diciendo que sus vínculos con Fred Machado ya estaban aclarados. Fred Machado detenido por la justicia de Estados Unidos por haber traficado miles y miles de kilos de cocaína de distintos carteles en sus aviones privados. También
por haber lavado más de 600 millones de dólares. Pero Esper dice que sus vínculos con el narco están aclarados. Yo le diría al diputado Esper que no aclare más porque oscurece. Déjeme mostrarle que esos vínculos de Esper con el narcotráfico siguen más vigentes que nunca. Todos se acuerdan de la foto de la revista Noticia, el financista de la campaña de Esper, Fred Machado, en uno de sus aviones. Le daba los aviones, además de muchas otras cosas. Todos se acuerdan en la campaña que fue Esper a mi querida provincia, a Viedma, quienes estaban en el hotel donde presentaba su libro, el narcotraficante financista de Esper, Fred Machado, y un pelado, que no es Esper, es Claudio Sicarelli. Recuerden este nombre. Recuerden este nombre. ¿Quién es el hombre de negocio detrás de la candidatura de Esper? ¿Se acuerdan cuando balearon una Cherokee blindada, negra, bien de narco? ¿Quién era el dueño de la camioneta de Fred Machado? Estaba a nombre de Claudio Sicarelli. Recuérdanlo, retengan ese apellido. Miren dónde está Claudio Sicarelli. Acá, en el Congreso, en las gradas. ¿Quién dejó entrar a Claudio Sicarelli, primo y testaferro de uno de los peores narcos de la Argentina, Fred Machado? ¿Quién lo dejó entrar, Esper? ¿Fue usted o fue su actual pareja, la dipunarco de mi provincia, Lorena Villaverde? Miren, la verdad, escucharon bien, porque además de haber sido detenida en el 2002, como ya conté con una resolución, hace algunos meses atrás mostré un fallo del estado de Florida con su primer marido Villaverde, detenida con 500 gramos de cocaína, medio kilo de cocaína, su primer marido Carlos Bauzas. Pero eso no queda porque además del repertorio, además de haber sido detenida, como ya conté, con su primer marido, además del repertorio de causas penales, habrán leído la semana pasada, Clarín, la justicia, no sé qué me dio, la justicia embarga por 50 millones de pesos a Lorena Villaverde, porque también, además de la adicción narco, tiene problemas de estafa, vende lo ajeno, digamos. Pero no solamente contenta con eso, ahora está en pareja con el que le prestaba la camioneta al diputado Esper para hacer campaña, Claudio Sicarelli. La verdad que ustedes se preguntarán, bueno, a ver, no se enojen, chicas, a algunos les gustan los rubios, a otros les gustan los morochos, y a Villaverde le gustan los narcos, no se enojen. La verdad, déjeme decirle cómo hacía la plata Fred Machado, el narcotraficante que financiaba Esper. Miren, además de sus aviones, tenía minas de oro clandestinas en Guatemala, Fred Machado. ¿Saben quién tiene minas de oro en Andacollo, provincia de Neuquén? Claudio Sicarelli, el de la camioneta de Esper y el novio de Villaverde. Bienvenida a la narcopolítica. Pero eso no es nada. Déjenme, porque es mucho más grave todavía. ¿Saben el primo narco de Fred Machado, novio de Sicarelli, el de la camioneta de Esper? Fíjense, pobre hombre, mi vecino narco que trabaja, mi vecino colombiano que trabaja de Viacar, tiene el 40% de las tierras silíceas que se usan en el fracking de Vaca Muerta. 177 pedidos para sacar arena para el fracking de Vaca Muerta. Ni YPF tiene tantos. El negocio de la arena de Vaca Muerta, YPF tiene el 25%. Y el primo narco, novio de Villaverde, el 39%. Vergüenza. Pero fíjense el sugestivo posteo de Sicarelli. Fíjense, esto es una... Diputado, ya se le está terminando el tiempo, 10 segundos más y terminamos. Justo estoy en lo mejor, me quedan 30 segundos. Esto es un posteo de Sicarelli hace algunas semanas, una muestra de tierra. Yo no sé si es una propiedad de Esper o un mensaje para Esper. Dice, es una bolsa, una muestra de arena silicia para Vaca Muerta que dice Esper. Es una publicación de Sicarelli, pero
Gracias. Termino un segundo. Mire, 2021 hay un pedido de extradición de este narco. Esto es grave. Hay un pedido de extradición desde el 2021 que duerme en los cajones de los impresentables de la Corte Suprema. Lo digo porque los conozco. Mire, 2021, ¿saben que en la causa donde pidieron la detención de Fred Machado ya fue condenada Debra Mercier? En sus estados contables, socia de Fred Machado en Estados Unidos. ¿Saben Gracias, qué? diputado. Condenada a 16 Cierre, años. por favor. Van a ver los estados contables, los movimientos financieros en Estados Unidos a Esper pronto. Gracias, presidente. Gracias, diputado. La cuestión de privilegio planteada será girada a la Comisión de Asuntos Constitucionales para su posterior consideración. A continuación, tiene la palabra el diputado Juan Marino. Gracias, presidente. Diputadas, diputados, la situación que están sufriendo las personas con discapacidad, sus familias, es muy grave. Niñas y niños con discapacidad que no pueden continuar con sus terapias, que no pueden ir más a las escuelas especiales, un programa federal Incluir Salud que no funciona, que no garantiza medicamentos, que no garantiza los tratamientos, obras sociales que, producto de la desregulación de este gobierno, ya no garantizan las prestaciones, prestadores que no pueden continuar brindando sus servicios. Está en juego el derecho a la vida, el derecho a la salud de las personas con discapacidad, producto de una política de auténtica eutanasia social de este desgobierno de Javier Milei. La política de Milei y el veto es abiertamente inconstitucional. La Convención sobre los Derechos de Personas con Discapacidad tiene rango constitucional por ley en nuestro país. Y toda política que atente contra los principios establecidos en esa convención es ilegal. Por eso, el Juzgado Federal de Campana ya emitió un fallo muy contundente, muy claro, declarando la invalidez para un caso específico de este veto. Y por eso lo que dijo hoy el jefe de gabinete, de que si en el Congreso insistimos con la ley, no la van a cumplir, es una declaración de rebeldía contra la ley. Se va a judicializar, todas las personas afectadas van a ir a la justicia, van a presentar amparos, y el gobierno va a estar obligado a cumplir con la ley. Ahora, también tuvimos que ver esta cadena nacional deplorable de Javier Milei hace algunos días, donde pretendía convencernos del supuesto heroísmo de aquel que está dispuesto a sacrificar a las personas con discapacidad en el altar del supuesto equilibrio fiscal. El heroísmo de aquel que es fuerte con los débiles. Y encima Milei, además de eso, pretende tener la dignidad de un mártir, cuando dice estar dispuesto a la inmolación, afirmando que lo van a tener que sacar con los pies para adelante. Señor presidente, diputadas y diputados, tenemos que avisarle a Milei que él ya salió, pero no con los pies para adelante, con la cola entre las patas, cuando el FMI lo sacó de la Rosada y tomó el control del gobierno en abril de este año. Que le digamos presidente es una mera formalidad, no fue digno de la investidura presidencial. Pasó de ser un intento de tirano a un triste payaso del FMI. Un payaso al que la patria le demandará más temprano que tarde rendir cuentas por su crueldad contra los más débiles. Señor presidente, diputadas, diputados, hoy tenemos una elección. Elegir entre la patria de la Constitución Nacional o la patria de la crueldad, la patria de la maldad o la patria de los derechos humanos. En defensa de los derechos de las personas con discapacidad, hoy debemos rechazar el veto e insistir para que la emergencia en discapacidad sea ley. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado
Juan Marino. Bueno, ha finalizado la lista de oradores del tema en cuestión. La presidencia comunica que emitirá su voto conforme lo prevé el artículo 41, inciso 2 del reglamento, requiriéndose una mayoría especial en virtud del artículo 83 de la Constitución Nacional. Previo a votar, corresponde aclarar el sentido del voto. Lo voy a repetir 2 veces nuevamente para que no haya ninguna duda. Quienes voten por la afirmativa están insistiendo con la sanción original del proyecto de ley registrado bajo el número 27793. Quienes voten por la negativa están aceptando la observación total del Poder Ejecutivo. Repito una vez más para que no haya ningún tipo de confusión. Los que voten por la afirmativa se insiste con la sanción original del proyecto de ley. Los que voten por la negativa se acepta la observación total del Poder Ejecutivo. De acuerdo a lo establecido por el artículo 83 de la Constitución Nacional, para su aprobación se requieren los 2/3 de los votos. ¿Están todos identificados? ¿Están todos los diputados identificados? Me dicen acá del control. Por favor, sírvanse a emitir su voto. Tiempo. Diputada Besana, ¿el sentido de su voto? Abstención. Abstención. Diputado Leiva, ¿el sentido de su voto? Hola. Diputado, vote, por favor. Hola. Ahí. Sí, diputado, el sentido de su voto. Uno desequilibrado nos pide equilibrio. Bueno. Una mondá como mi ley nos pide honestidad. Mi voto es en favor de los que no pueden hablar, diputado. de los que no ven, de los que no diputado. pueden levantarse, por lo tanto es positivo, Gracias, presidente. diputado. Griten. Le pido, por favor, que no continuemos con estas prácticas. Si todos los que se abstienen vamos en el sentido, no está bueno. Diputado, ¿qué? ¿Dijo el sentido de su voto? ¿Positivo? Afirmativo, perdón. Diputada María Eugenia Vidal. Abstención. Abstención. Perdón, bueno. El sentido del voto de esta presidencia es negativo. Por secretaría se dará lectura del resultado de la votación. Señor secretario, se cierra la votación. 172 votos afirmativos, 73 negativos, 2 abstenciones. Resulta afirmativo. Se comunicará al Honorable Senado de la Nación. Tiene la palabra la diputada Julia Estrada. Muchas gracias, presidenta. Bueno, escuché hablar hace un rato de una narrativa de la sensibilidad. Estamos hablando de jubilaciones mínimas de 314.000 pesos que van a aumentar 7,2, no porque estemos proponiendo una mejora real respecto de cuando Milei asumió, que podría ser un debate político, sino porque solamente estamos planteando recuperación. Esta es una sesión en donde insistimos en contra del veto de Milei, a favor de la recuperación de la inflación pasada, como bien decía un diputado preopinante,
que el presidente decidió recortar 7,2% y un bono de 110.000 pesos que aumenta de 70 a 110. O sea, estamos hablando de una mínima que va a 446.000 pesos. La verdad es que el discurso de la narrativa de la sensibilidad, lo único que le falta es mirar un poquito los números, porque está difícil que un jubilado pueda llegar a fin de mes con esos valores. Ahora, yo me quiero concentrar en el discurso del gobierno. Revisaba el veto de Milei. Habla de la ausencia de fuente de financiamiento. Bueno, abiertamente miente en el veto. No solo hay una fuente de financiamiento, hay varias, sino que al presidente está claro que no le gustan. Pusimos la plata que Santiago Caputo decidió destinarle a la CIDE, pusimos el ahorro por la baja de los sobrecargos que el Fondo Monetario Internacional le concedió a Milei y que claramente son un ahorro en términos de endeudamiento, de pago de deuda. Pusimos las exenciones tributarias en los directores de empresas, pusimos distintas exenciones tributarias que permiten financiar. Ahora, a Milei le gusta usar el argumento de la fuente de financiamiento cuando no quiere financiar algo. Cuando bajó permanentemente las retenciones, hace poco, hace un mes en la sociedad rural, la verdad es que el 0,2% del PBI, que son 1.500 millones de dólares de ahorro para el sector agropecuario y 500 millones de dólares de ahorro para la minería, no tienen fuente de financiamiento, van contra el superávit primario. Cuando Milei decidió, lo decía también un diputado más temprano, pasar la deuda del Banco Central, los títulos del Banco Central, a títulos del Tesoro, sobrecargando el endeudamiento público y además escondiéndolo debajo de la línea a través de letras de capitalización que suman 3,9 billones de pesos. En este momento ese es el volumen de deuda que va creciendo de manera capitalizada. Tampoco dijo cuál era la fuente de financiamiento para sobrecargarle al Tesoro esa deuda. Y en este caso sí estamos proponiendo fuente de financiamiento, pero hay algo más profundo que la verdad que lo venimos planteando hace tiempo desde el Bloque de Unión por la Patria y que es el debate que este Congreso no quiere dar, pero que seguramente aparezca como reforma previsional. Seguramente aparezca como propuesta de reforma previsional y laboral en breve en esta campaña electoral y después de las elecciones. Todo lo que está haciendo Milei y su equipo económico es desfinanciar el sistema de seguridad social a través de 4 variables que las viene deliberadamente destruyendo. Hay 4 formas de financiar en serio las jubilaciones en este país, debate que nunca terminamos de abordar. Primero, creando puestos de trabajo. Segundo, aumentando salarios en términos reales. Tercero, reduciendo la informalidad laboral. Cuarto, teniendo un control sobre los aportes y las contribuciones patronales. Ninguna de las 4 variables mejoraron desde que Milei asumió. Puestos de trabajo, 223.000 puestos menos, según Superintendencia de Riesgo de Trabajo. Salario registrado, 5,5% abajo, a pesar de las propias paritarias que van para arriba, porque hay sindicalistas que negocian paritarias para arriba. Si fuera por Petovelo, el salario estaría más abajo incluso. La informalidad laboral está en un récord de 42% y nos plantean en un stream, en Carajo Stream, que tenemos que ser Perú y llegar al 80%. No va a haber veto de Milei que resista, que aguante, si la informalidad laboral llega al 80%, porque van a tener que volver a proponer baja nominal de jubilaciones, porque no se va a poder sostener el sistema previsional. Y en cuarto lugar, a mí me sorprende, recién escuchaba a algunos diputados quejarse de lo que significan las bajas contribuciones patronales, porque no se recauda. Bueno, votaron a favor la ley Bases. Y la ley Bases estableció un régimen de colaboradores, un blanqueo laboral, la eliminación de las multas por no registro, la eliminación de la extinción de la acción penal por quedarte con los aportes y contribuciones de tus trabajadores. No hubieran votado ley Bases si ahora están preocupados por la sustentabilidad del sistema previsional. Estas 4 variables son las únicas que van a resolver, en serio, en términos intergeneracionales, la sustentabilidad del sistema previsional. Ninguna de las 4 viene a ser resuelta por este gobierno. Por ende, esta postura política que tomamos desde el Bloque de Unión por la Patria el día de hoy, por la insistencia en que se puedan aumentar las jubilaciones, no solo tiene que ver con el corto plazo del aumento, sino que tiene que ver con una postura política sobre la sustentabilidad real, verdadera, no cínica, del sistema previsional. Si Milei no cambia el modelo económico, no va a haber nadie en la Argentina que se pueda jubilar de manera digna. Acaban de salir los datos
de actividad económica, 0,7%, a las 4 de la tarde lo publicó el INDEC, 0,7% cayó la actividad económica en junio, otra vez 4 meses consecutivos de caída de actividad económica, y no hay signo de recuperación porque tenemos tasas de adelantos para las empresas de 90%. Hace un mes y medio las tasas eran del 30%, ahora son del 90%. Por ende, quiero convocar, obviamente, a mis colegas a rechazar el veto de Milei, pero a tener un debate honesto en el presupuesto que vamos a tener que discutir a partir del 15 de septiembre y en la Comisión de Previsión Social sobre la financiación del sistema previsional, que no sea solamente bajarle las jubilaciones a la gente. Muchas gracias. Gracias, diputada Estrada. La Presidencia comunica que emitirá su voto conforme lo prevé el artículo 41, inciso 2 del reglamento, requiriéndose una mayoría especial en virtud del artículo 83 de la Constitución Nacional. Previo a votar, corresponde de nuevo aclarar el sentido del voto. Para que quede claro, lo voy a repetir de nuevo 2 veces porque pasó mucho tiempo, para que no haya dudas. Por la afirmativa, se insiste con la sanción del proyecto de ley bajo el número 27793. Por la negativa, se acepta la observación total del Poder Ejecutivo. Repito, por la afirmativa, se insiste con la sanción original del proyecto de ley bajo el número 27793. Por la negativa, se acepta la observación total del proyecto. Entonces vamos a votar de acuerdo a lo establecido por el artículo 83 de la Constitución Nacional. Para su aprobación se requieren los 2/3. Sí, perdón, aclaraciones 27791, dije mal 2 veces, les pido disculpas, es 27791, para que conste en el registro taquigráfico. 1000 disculpas. Entonces, de acuerdo a lo establecido por el artículo 83 de la Constitución Nacional, se requieren los 2/3. Les vamos a pedir a todos los diputados que se identifiquen, por favor. ¿Estamos ok? Tiempo. Diputada Antola, el sentido de su voto. Abstención. Abstención. Diputado Alberto Arrúa. Abstención. Diputado Carlos Fernández. Abstención. Diputada Yamila Ruiz. Abstención. Abstención. Diputado Tonioli. ¿Sabe lo que es vergüenza, diputado Monti? Entrar a un cierre de lista con una boina blanca y salir vestido con un buzo violeta, indigno. Leiva y uno solo. Mi voto, sí, pero lo admiro profundamente, lo admiro profundamente. Gracias, diputado. Afirmativo, vivan los jubilados. Diputado Daniel Bancic. Abstención. Abstención. Diputado. Diputada Vidal María Eugenia. Abstención. Abstención. El sentido del voto de esta presidencia es negativo. Por la Secretaría se dará lectura del resultado de la votación. Señor secretario. 160 votos afirmativos, 83 negativos, 6 abstenciones. Resulta negativo. Se comunicará...
al honorable, se comunicará al Poder Ejecutivo y se dará aviso al honorable Senado. Tiene la palabra el diputado Leiva para una cuestión de privilegio. Gracias, presidente. Voy a pedir a los señores diputados y diputadas presentes, si no me quieren escuchar, que no lo hagan. Y si quieren escuchar, por favor, que tomen asiento. Esta cuestión de privilegio, señor presidente, es para el presidente de la Nación, Javier Milei. Pero antes de referirme a eso, quiero decirles a los jubilados y jubiladas que están en la calle, quiero pedirle perdón en nombre de quienes decimos representar al pueblo argentino. Lamentablemente siempre ocurren situaciones como estas, donde tenemos algunos que vienen, hablan y después se venden por 4 pesos. Señor presidente, es lamentable lo que sucedió esta tarde acá en este recinto, donde hemos visto, y la verdad que duele, porque después se habla de la falta de credibilidad para con los dirigentes políticos. Quien le habla, presidente, con errores y aciertos, seguramente no tiene la formación que tienen muchos de los que acá hablaron, o al menos esos 83, que hablan siempre difícil, que hablan de déficit, que hablan que se educaron en Harvard, que nos dan cátedra siempre con palabras difíciles. Y acá, presidente, lo que pasó esta tarde es muy sencillo. Y la sencillez es tal de que acá había que votar a favor o en contra de nuestros jubilados y jubiladas. Y acá hubo 83 lacras que le llegaron a nuestros jubilados, un 7% de aumento, que le negaron ese bono que están esperando para ver si pueden vivir un poquito mejor. Por eso la sociedad está descreída en la dirigencia política, porque hay muchos como estos que permanentemente dicen una cosa y después hacen todo lo contrario. Hay muchos gobernadores que dicen abrazar la causa de los jubilados y jubiladas, pero sin embargo extorsionaron para que muchos de sus diputados se abstuvieran o se retiraran. Eso es lo que sucedió esta tarde acá en este Parlamento, señor presidente. Por eso, seguramente, a quienes tenemos una mirada diferente, también nos obliga a seguir luchando, a seguir creyendo en que esta lucha tenemos que seguir dándola. Y hay que darla en la calle a esos jubilados y jubiladas que no bajen los brazos, pero que sí es importante que a esos 83 que votaron en contra, de alguna manera le hagan saber su descontento. ¿Quién le habla, presidente? Como le dije, con errores, con aciertos, puede volver sin ninguna duda a su provincia tranquila, como muchos de los que estamos acá. Podemos salir a la calle, podemos mirar a los ciudadanos comunes como nosotros a los ojos y decirle que hemos estado de acuerdo a nuestras convicciones, a nuestros principios y a nuestra forma de entender la política. Y que seguramente el 26 de octubre, cuando vayamos a la urna, debemos acordarnos de aquellos que traicionaron sus convicciones. Es lamentable. Escuché estos días la bravuconada de la exgobernadora de la provincia de Buenos Aires, que se queda sin trabajo. Pero por favor, ¿a quién le quiere engrupir si acá vino y se abstuvo? Tenía que votar a favor de los jubilados. Eso no es coraje, eso no es quedarse sin trabajo, eso es asegurarse sin ninguna duda un conchavo para los próximos años.
De eso se trata. Por eso cambian su voto. Porque no tienen principio, porque no tienen moral, porque les interesa un carajo aquellos que sufren, les interesa un comino los discapacitados. Por eso, presidente, es muy importante que también tengamos presente lo siguiente. Hoy vinimos para votar en contra del veto por los discapacitados, para votar en contra del veto por los jubilados. Vinimos a defender el federalismo de los ATN y lamentablemente nos encontramos con que muchos de los que nos dijeron vamos a estar, vamos a acompañar, se borraron. Yo la verdad que me temo que en los próximos días no aparezca algún Cuader nuevamente, porque si no, ¿cómo se entiende? Que votaron de una manera, después se arrepintieron o le dolió la panza y se retiraron. ¿Para qué? Por 2 votos, faltaron 2 votos para que el veto no sea rechazado. Entonces, cuando hablamos de democracia y hablamos de mayorías y minorías, es bueno también que se sepa que ese tercio que obtuvieron es una minoría. Casi el 2/3 de la Cámara le dijo que sí a nuestros jubilados y jubiladas. Es lamentable lo que hemos vivido. Yo le escucho ahí, bueno, seguramente ha de terminar en Italia. Por eso se arranca. Sí, vamos terminando. Uno de los que nos agrede ya pasó minuto y medio. Seguramente el presidente, y voy a tomar un poquito de agua, presidente, porque estoy muy... Bueno, no se tome más tiempo, tome agua, pero no tome más tiempo, Bueno, por favor, gracias. Correcto. Presidente, voy a bajar el tono porque la verdad que me está doliendo un poco la garganta ya. A nosotros. El oído, está bien. Pero déjeme decirle, presidente, que hoy nos vamos con una sensación de dolor, de tristeza, de no entender por qué se es tan cruel con los débiles, por qué se es tan despiadado con aquellos que no pueden levantarse, que no pueden gritar, que no pueden expresarse, y se es tan claudicante contra los poderosos como ha quedado demostrado esta tarde. Así que, señor presidente, gracias y 30 segundos. Está pasado más de la mitad del tiempo que tiene la cuestión de privilegio. Bueno, cerremos. Gracias, diputado. No, cierro, presidente. Por favor. Pedirle nuevamente disculpas a nuestros jubilados, a esos que están en la calle, a esos que están en sus casas. Todo. Hoy, presidente, Diputados TV debe haber batido el récord de audiencia. Todos estaban esperando nuestro voto para los discapacitados y para los jubilados. Gracias, entonces, diputado. presidente, perdón en nombre de la clase política Gracias. que no pudo estar a la altura de las circunstancias. La cuestión Muchísimas de gracias. privilegio será girada a la Comisión de Asuntos Constitucionales para su posterior consideración. Pueblo que escucha, únete a la lucha. 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 Pueblo unido, nunca vencido. Pueblo unido, nunca vencido. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero popular. Y luche, 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 no deje de luchar. Pobre el pobre que no luche, siempre callado nomás. Le han de robar su guitarra, nunca más ha de cantar. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero impopular. Y luche, 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 no deje de luchar. Pueblo
habrá de salir cantando con un fusil en la frente. Y entonces no habrá más niños durmiendo bajo los puentes, ni obreros, ni campesinos, siempre apretando